Nunca olvidaré el sonido del vidrio rompiéndose detrás de mí. Fue rápido, un empujón seco, y luego la sensación fría y cortante de los fragmentos clavándose en mis brazos y en mi rostro. Mi propio hijo, Diego, y su esposa, Cecilia, me habían empujado contra la puerta de vidrio del comedor, mientras me gritaban que era pobre, inútil y que solo traía problemas. Yo me quedé allí, inmóvil, intentando contener la respiración para que el dolor no se notara tanto. Sentí cómo la sangre empezaba a descender lentamente por mi mejilla derecha y el ardor se mezclaba con una sensación que no era solo física. No respondí. No dije ni una palabra, ni a ellos ni a Martín, mi hijo menor, que estaba sentado en el sofá y ni siquiera se levantó para ayudarme. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Cecilia me miraba con esa expresión que ya conocía demasiado bien, una mezcla de desprecio y satisfacción. Diego, en cambio, parecía más molesto que preocupado, como si mi caída y el ruido del vidrio fueran un inconveniente para su noche, no una agresión contra su madre. Me enderecé como pude. No dije nada mientras recogía mi bolso y caminaba hacia la puerta principal. Pude escuchar cómo Cecilia murmuraba algo en voz baja, burlándose de mi ropa y de mi drama exagerado. Diego soltó un suspiro impaciente, como si estuviera cansado de que yo existiera. Al salir, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. No lloré, no temblé. Caminé hasta la esquina y pedí un taxi. Durante el trayecto hasta mi departamento, repasé en mi mente cada gesto, cada palabra de mis hijos en los últimos años. Poco a poco, fui entendiendo que lo ocurrido esa noche no era un arranque de mal humor. Era el resultado de años de creer que podían tratarme como quisieran sin consecuencias. Entré en mi departamento y me miré al espejo del baño. Tenía un corte superficial en la ceja y varios rasguños en el brazo izquierdo. No era grave, pero sí suficiente para dejar una marca por algunos días. Me lavé la sangre con cuidado y me puse una camiseta vieja para dormir. Me senté en la mesa de la cocina y abrí la libreta donde apunto todo lo importante. Esa noche no anoté la hora ni los detalles del corte. Solo escribí una frase corta. Hoy entendí que no hay vuelta atrás. Respiré hondo. Agarré el teléfono fijo y marqué un número que tenía guardado desde hacía más de 10 años. Contestó Ezequiel Morales, mi abogado. No me preguntó cómo estaba ni por qué llamaba a las 11 de la noche. Me conoce lo suficiente como para saber que si lo llamo a esa hora, es porque he tomado una decisión seria. Ezequiel, quiero activar el fondo fiduciario, le dije con voz firme. Y quiero que lo hagas de inmediato. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Teresa?, preguntó. Completamente. Y quiero que mañana temprano congeles todo lo que esté a nombre de Diego y Cecilia relacionado con mis aportes. Que no puedan mover un peso sin que pase por mis manos. Él no hizo más preguntas. Anotó y me prometió enviarme la confirmación por la mañana. Colgué y me quedé en silencio unos segundos. No había rabia, no había tristeza, solo una certeza. La forma en que me habían tratado esa noche había cerrado cualquier espacio de tolerancia que quedara. Fui a la cama, pero no dormí bien. A las 5 de la mañana me levanté, preparé café y encendí la radio para escuchar las noticias locales. Mientras bebía, recibí un mensaje de Ezequiel. Todo hecho, propiedades y cuentas bloqueadas. Fondo fiduciario activado. Nadie puede tocarlo excepto usted. Cerré los ojos y recordé el día que abrí ese fondo, hace ya muchos años. Fue después de que vendí un pequeño terreno que había heredado de mis padres. En ese momento, la cantidad no era grande, pero decidí que lo pondría en manos de alguien de confianza para hacerlo crecer. No le conté a nadie, ni a Diego, ni a Martín, mucho menos a Cecilia. Con los años, las inversiones y los intereses habían multiplicado la suma inicial hasta alcanzar los 55 millones. Y ahora, todo ese dinero estaba blindado, lejos del alcance de quienes habían demostrado no merecer ni un centavo. A las 7 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Era Diego. No contesté. Luego Cecilia, con varios mensajes seguidos que iban desde el tono de exigencia hasta el de súplica. Teresa, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Diego está muy nervioso. Por favor, contesta. No respondí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina,
mirando por la ventana cómo el sol empezaba a iluminar la calle. La sensación era extraña. No era venganza lo que sentía. Era una liberación fría, controlada. Por primera vez en muchos años, yo tenía el control absoluto. Martín llamó al mediodía. Su tono fue más cauteloso. Mamá, Diego dice que hay un problema con la cuenta del banco, que no puede pagar algunas cosas. ¿Tú sabes algo? No sé de qué hablas, Martín, contesté, pero si hay un problema, que él lo resuelva. Ya es adulto. Hubo un silencio incómodo y luego un suspiro resignado. Entiendo, murmuró. Bueno, hablamos después. Colgó y supe que el mensaje ya les había llegado. No iba a mantenerlos más. No iba a sostener sus lujos mientras ellos me trataban como si fuera una carga. Esa noche, mientras cenaba sola, recibí otro mensaje de Ezequiel. Prepárese. Mañana habrá reacciones fuertes. Todo quedó registrado legalmente. Ellos no tienen forma de revertirlo. Apagué la luz temprano. El día siguiente no sería tranquilo. Pero esta vez, por primera vez, el terreno de juego estaba a mi favor. La mañana siguiente comenzó con el teléfono sonando sin parar. Eran llamadas intercaladas entre Diego, Cecilia y Martín. No respondía ninguna. A las 8:30, el timbre del portero eléctrico sonó con insistencia. Me asomé y vi a Diego abajo, vestido con ropa deportiva y con el ceño fruncido. No abrí. Pasaron 5 minutos y ya era Cecilia quien gritaba desde la vereda, pidiendo que bajara a hablar. Cerré la ventana y me fui a la cocina. No tenía intención de verlos ese día. Lo que había hecho no era un impulso. Había sido una decisión calculada desde hacía mucho. Lo único que faltaba era un motivo concreto para ejecutarla, y ellos mismos me lo habían dado la noche anterior. Mientras desayunaba, recordé el día que abrí el fondo fiduciario. Fue hace 14 años, cuando todavía trabajaba limpiando oficinas por la noche y cocinando en una panadería por la mañana. En ese entonces, cada peso contaba. Cuando vendí un pequeño terreno heredado de mis padres en la provincia, la cantidad no era grande, pero suficiente para pensar en un futuro donde no dependiera de nadie. Me acerqué a un banco privado y hablé con un asesor que me explicó cómo podía proteger ese dinero y hacerlo crecer. El fondo fiduciario no estaba a nombre de Diego ni de Martín. No figuraba en ningún documento familiar. Solo mi abogado, Ezequiel Morales, y yo conocíamos los detalles. Lo mantuve en silencio, incluso cuando Diego me pedía dinero para supuestas emergencias, y Cecilia insinuaba que yo debería aportar más para ayudarlos a mantener el nivel de vida que llevaban. A media mañana, Ezequiel me llamó. Teresa, ya confirmé que las cuentas que ellos usan y que recibían transferencias mensuales tuyas están bloqueadas. No podrán acceder al dinero que dependía de ti, me dijo con voz segura. Perfecto, respondí. No quiero que tengan acceso a nada que provenga de mí. Entiendo. ¿Quiere que notifiquemos formalmente la razón o prefiere que lo descubran por su cuenta? Que lo descubran. Así entenderán el impacto. Colgamos y sentí un alivio extraño, no porque quisiera verlos sufrir, sino porque por primera vez ponía límites claros. Durante años, soporté comentarios hirientes, exigencias y desdén, todo bajo la excusa de que la familia debe ayudarse. Pero en esa ecuación, yo siempre era la que daba, y ellos, los que recibían. Alrededor del mediodía, el ruido en la calle volvió a llamar mi atención. Miré por la ventana y vi a Diego hablando por teléfono con evidente enojo, caminando de un lado a otro. Cecilia estaba a su lado, revisando su celular con el ceño fruncido. Por la manera en que discutían, supe que las primeras facturas o pagos ya se les habían caído. Yo no salí. Me serví un plato de sopa y comí tranquila. Recordé todas las veces que, mientras ellos disfrutaban de vacaciones en la playa, yo me quedaba sola en casa, cuidando mis gastos al mínimo. Ellos nunca se preguntaron de dónde salía el dinero para cubrir las cosas que no podían pagar. Nunca les dije que yo misma, con mis inversiones, sostenía gran parte de sus lujos. A las 3 de la tarde, recibí una llamada de Martín. Esta vez contesté. Mamá, ¿qué está pasando? Diego está furioso. Dice que le congelaron las cuentas y que tú tienes algo que ver. Martín, yo no tengo por qué explicar nada. Lo que Diego y Cecilia enfrenten ahora es consecuencia de sus actos. Respondí con calma. Pero, ¿por qué así? Podrías haber hablado con ellos. Hablé muchas veces, Martín. Solo que no escuchaban. El silencio al otro lado fue largo. Finalmente, Martín suspiró y dijo, Entiendo. Bueno,
Supongo que tendrán que resolverlo. Exactamente. Cerré la conversación. Que lo resuelvan como puedan. Esa tarde, decidí salir a hacer compras. Caminé por el barrio y saludé a los vecinos como de costumbre. Nadie sabía lo que había ocurrido y yo no tenía intención de comentarlo. Lo único que quería era mantener mi rutina intacta mientras ellos se enfrentaban al impacto de depender completamente de sus propios ingresos. Al volver, encontré un sobre en la puerta. No tenía remitente, pero al abrirlo vi que era una carta escrita a mano por Diego. Decía que lo que había pasado la noche anterior se había malinterpretado y que estaba dispuesto a hablar para arreglar las cosas. No mencionaba en ningún momento una disculpa, no hacía referencia al empujón, ni a las palabras que me dijeron, ni a la sangre en mi rostro. Solo hablaba de malentendidos y de llegar a un acuerdo. Guardé la carta en un cajón sin responder. Sabía que lo que buscaban no era reconciliación, sino recuperar lo que creían suyo. Antes de dormir, volví a hablar con Ezequiel. Mañana irán a buscarlo. Le dije, quiero que no les dé ningún detalle del fondo. Si preguntan, simplemente dígales que no tienen acceso. Así será, confirmó él. Apagué la luz y me recosté. No sabía cuánto tiempo duraría este enfrentamiento, pero estaba decidida a no ceder. Esa vez, las reglas las ponía yo. Me desperté temprano, antes de que sonara el despertador. Eran las 6:30 de la mañana y ya había mensajes nuevos en mi teléfono. Algunos de Diego, otros de Cecilia y uno de Martín. Todos decían lo mismo. Necesitaban hablar conmigo urgente. No respondí. Preparé café y tostadas como cualquier otro día. No iba a cambiar mi rutina por sus problemas. A las 7:15, el timbre del portero sonó de nuevo. Esta vez era Ezequiel Morales, mi abogado. Habíamos quedado en que pasaría por casa para entregarme en mano la documentación que confirmaba el bloqueo de las cuentas y la activación del fondo fiduciario. Me recibió con un saludo breve y entró a la cocina conmigo. Teresa, dijo mientras colocaba una carpeta sobre la mesa. Aquí está todo firmado y registrado. Las cuentas de Diego y Cecilia que recibían aportes tuyos están congeladas. El fondo fiduciario ya está operativo y protegido legalmente. Revisé los papeles sin apuro. Ezequiel me señaló los apartados clave, aunque yo ya sabía de memoria lo que significaban. Firmé la última hoja y guardé una copia para mí. Ahora solo queda esperar la reacción, comentó él mientras tomaba un sorbo de café que le ofrecí. No hay problema, respondí. Ya la estoy viendo. Como si fuera una señal, a las 8 en punto el portero volvió a sonar. Esta vez, Diego y Cecilia estaban abajo. Se escuchaba claramente la voz de Diego pidiendo que los dejara subir. Ezequiel me miró y negó con la cabeza. No les abras, me aconsejó. Lo que quieran decirte no es nada que no sepamos. No abrí. Ellos se quedaron abajo unos minutos más y luego se fueron, pero no por mucho tiempo. A las 9:30 volvieron, y esta vez llamaron insistentemente al portero y también a mi teléfono celular. Cecilia dejó un mensaje de voz diciendo que esto se nos está yendo de las manos y que están empezando a rechazarnos pagos importantes. Ezequiel y yo nos miramos. Era evidente que el impacto había sido inmediato. Diego y Cecilia dependían más de mi apoyo económico de lo que yo misma pensaba. Y ahora, sin ese ingreso constante, su estilo de vida se tambaleaba. Van a insistir, dijo Ezequiel mientras guardaba sus cosas. Lo importante es que no cedas. Lo acompañé hasta la puerta, y al cerrar, me senté en la mesa con un cuaderno abierto. Empecé a anotar todo lo que pasaba, las llamadas, los mensajes, los intentos de contacto. Sabía que, llegado el momento, tener un registro detallado podría ser útil. Alrededor de las 11, mi teléfono fijo sonó. Contesté y escuché la voz de Martín. Mamá, Diego me llamó. Dice que no puede pagar la hipoteca esta semana y que si no la cubre, el banco le va a cobrar intereses altos. ¿Puedes hablar con él? Martín, no voy a cubrir nada. Ya saben por qué están en esta situación, pero no tienen liquidez ahora. No es mi problema. Durante años, el dinero que les di no lo usaron para necesidades, sino para lujos. Ahora que se ocupen. Martín suspiró y no insistió más. Colgamos. A la 1 del mediodía, Diego me envió un mensaje largo.
escrito con tono serio. Decía que la familia no debería tratarse así y que yo estaba destruyendo su estabilidad. En ningún momento reconocía lo que me había hecho la noche de la puerta de vidrio. Todo estaba enfocado en sus dificultades económicas, no en el maltrato que había recibido. Decidí ir al supermercado a comprar provisiones. Mientras caminaba por los pasillos, vi a una conocida que me preguntó cómo estaba. Le respondí que todo estaba bien, sin entrar en detalles. No pensaba ventilar mis asuntos con nadie del barrio. Al regresar a casa, encontré otro sobre en el suelo, esta vez con una nota más directa de Cecilia. Teresa, tenemos que hablar. Esto nos está afectando más de lo que crees. Te pedimos que recapacites. Podemos llegar a un acuerdo. Guardé la nota con la carta anterior. No había nada nuevo en sus palabras, ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo ocurrido, solo interés por revertir la situación financiera. La tarde transcurrió tranquila para mí, aunque sabía que para ellos no era así. A las 5 recibí un mensaje de Ezequiel confirmando que las propiedades a las que contribuí económicamente también estaban bajo revisión legal para evitar que las vendieran o usaran como garantía sin mi autorización. Todo avanza según lo planeado, me escribió. No tienen margen de maniobra. Esa noche, mientras cenaba, recibí una última llamada de Diego. Contesté. Mamá, por favor, esto se nos está yendo de las manos. No puedes dejarnos así. Claro que puedo, respondí con calma. Y lo haré mientras siga siendo necesario. No dijo nada más. Colgó y no volvió a llamar ese día. Yo me fui a dormir con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, ellos estaban entendiendo lo que significaba vivir sin mi respaldo. Al día siguiente, me desperté con la sensación de que el ambiente estaba más tenso que nunca. Eran las 7 de la mañana, y ya había recibido varios mensajes de Diego y Cecilia. Todos giraban en torno a lo mismo. Necesitaban que desbloqueara las cuentas y detuviera el desastre que, según ellos, estaba causando. No respondí. Decidí encender la televisión mientras desayunaba, intentando distraerme con las noticias. A los pocos minutos, escuché un golpe fuerte en la puerta. Me asomé por la mirilla y vi a Cecilia. Estaba sola, vestida con ropa informal y con el cabello recogido. Parecía alterada. «Teresa, por favor, ábreme», dijo en voz alta. «Necesitamos hablar sin gritos». No le respondí. Me quedé detrás de la puerta, en silencio, hasta que finalmente se fue. Apenas cerró la puerta del pasillo, mi teléfono sonó. Era Ezequiel. «Me acaban de llamar», me dijo. «Diego intentó mover fondos de una de las cuentas que estaban bajo tu aporte mensual y el sistema lo rechazó. Está furioso». «Me lo imagino», contesté. «No voy a ceder». «Perfecto. Te aviso que ya está listo el documento que confirma que ellos no tienen acceso legal a ningún bien relacionado contigo». Guardé silencio unos segundos. Sabía que esto no iba a detenerlos, pero cada movimiento que hacían sin lograr resultados fortalecía mi posición. A media mañana, recibí la llamada de una amiga de toda la vida, Clara. No le había contado nada, pero parecía haber notado algo en mi voz en días anteriores. «Te escucho distinta, Teresa. ¿Todo está bien?», preguntó. «Todo en orden, Clara. Solo estoy ocupada con algunos asuntos personales», respondí sin dar detalles. Prefería mantener este asunto en un círculo reducido. No necesitaba que el barrio se llenara de comentarios. Alrededor del mediodía, mientras preparaba el almuerzo, el portero volvió a sonar. Esta vez, Diego estaba abajo, acompañado de Martín. Vi por la cámara que discutían entre ellos. Martín parecía más tranquilo, pero Diego gesticulaba con fuerza. No atendí. Al cabo de unos minutos, se fueron. Después de comer, Ezequiel me envió un mensaje informándome que Diego y Cecilia habían ido a su oficina sin cita previa. Querían que les diera información sobre el fondo. Me escribió. Les dije que por ley no puedo revelar nada y que todo está bajo control de la única titular, que eres tú. Se fueron molestos. No me sorprendió. Sabía que intentarían ir por todos los caminos posibles. A las 4 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Martín. «Mamá, no quiero meterme, pero creo que deberías hablar con Diego. Está fuera de sí. Martín, yo ya tomé una decisión. No hay nada que hablar. Pero se está poniendo mal, incluso en el trabajo. Eso es responsabilidad de él, no mía». Cerré la conversación. La presión continuó durante toda la tarde. Mensajes, llamadas y hasta correos electrónicos, todos con el mismo objetivo, que cediera.
No lo hicieron ni por un instante con un tono de verdadera disculpa. Era evidente que lo único que les importaba era el acceso al dinero. Por la noche, mientras cenaba, pensé en las veces que había aceptado condiciones que no me beneficiaban solo para evitar conflictos. Esta vez era distinto. Ahora, cualquier acercamiento de ellos estaba condicionado a que reconocieran lo que habían hecho y aceptaran que las consecuencias eran resultado directo de su comportamiento. Cerca de las 9, recibí un mensaje inesperado de Martín. Mamá, creo que Diego y Cecilia planean ir mañana temprano a tu casa otra vez. Dicen que esta vez no se van sin hablar contigo. No respondí. Sabía que mañana podría ser un día más intenso, pero estaba preparada. Me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada y dejé todo listo para la mañana siguiente. Me acosté sabiendo que la situación estaba lejos de calmarse. Al contrario, parecía que recién estaba entrando en su punto más crítico. Me desperté antes de que amaneciera. Eran las 6 de la mañana y ya estaba sentada en la cocina tomando café cuando escuché el portero eléctrico. No me sorprendió. Me levanté despacio y miré por la pantalla. Era Diego, con Cecilia detrás. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar ahora mismo», dijo Diego con un tono seco. No respondí. Él insistió varias veces hasta que se escuchó el ruido de un golpe leve contra la puerta de la calle. Cecilia, con los brazos cruzados, miraba hacia otro lado, visiblemente molesta. Me quedé en silencio. Sabía que si abría la puerta, todo se convertiría en una discusión sin sentido. Después de varios minutos, se fueron. A las 8, recibí un mensaje de Ezequiel. Me avisaron que estuvieron en tu edificio temprano. No les abras. Mejor cítalos en la oficina. Así todo queda registrado. Pensé en esa idea durante unos segundos y le respondí que sí. Si ellos querían hablar, tendría que ser en un entorno controlado, con testigos y sin posibilidad de manipular la conversación. A las 10:30, Ezequiel me escribió de nuevo. Confirmado, vendrán a las 15:00 a mi oficina. ¿Quieres que esté presente todo el tiempo? Le respondí que sí. El resto de la mañana lo pasé tranquila, revisando mis notas y asegurándome de tener claros los puntos que quería dejar en firme. No pensaba negociar ni retroceder, pero sí establecer condiciones muy concretas si querían siquiera mantener un contacto básico conmigo. Llegué a la oficina de Ezequiel 10 minutos antes de la hora pactada. Él ya me esperaba en la sala de reuniones. A las 3 en punto, entraron Diego y Cecilia. Él traía un semblante serio. Ella, en cambio, parecía más preocupada que enojada. «Mamá, esto tiene que parar», comenzó Diego apenas se sentó. «Nos estás dejando sin opciones». «Opciones tienen, Diego. Lo que no tienen es acceso a mi dinero», respondí. «No es tan simple», intervino Cecilia. «Tenemos pagos pendientes, cosas que dependen de ti. No dependen de mí, dependen de lo que ustedes quieran asumir como responsabilidad», dije sin subir la voz. Ezequiel intervino para dejar claro que cualquier decisión respecto al fondo fiduciario o los bienes congelados era exclusivamente mía. Luego me dio la palabra para exponer mis condiciones. «Siquieren tener algún tipo de apoyo mío en el futuro», comencé, «tendrán que cumplir con 3 puntos. Primero, reconocer lo que hicieron la noche que me empujaron contra la puerta de vidrio y pedirme disculpas de forma directa y sin excusas. Segundo, devolver el dinero que usaron de mis cuentas en gastos que no fueron necesidades reales. Tercero, comprometerse a vivir de sus propios ingresos durante al menos un año sin pedir un solo peso». Diego se echó hacia atrás en la silla, claramente molesto. Cecilia lo miró, como esperando que hablara, pero él permaneció en silencio. «¿Y si no aceptamos?», preguntó finalmente Diego. «Entonces no habrá nada que discutir. Ustedes seguirán por su camino y yo por el mío», respondí. El silencio llenó la sala durante varios segundos. Finalmente, Cecilia dijo: «Queremos pensarlo». Ezequiel asintió y cerró la reunión, recordándoles que mientras tanto, todas las medidas legales seguirían vigentes. Esa tarde volví a casa con la certeza de que no iban a aceptar las condiciones fácilmente. Sin embargo, también sabía que ahora estaba todo dicho. Ya no había espacios para confusiones ni interpretaciones. A las 8 de la noche, recibí un mensaje de Martín. «Diego está furioso. Dice que no va a aceptar lo que pediste, pero Cecilia parece que quiere llegar a un acuerdo. No sé qué va a pasar». No respondí. Me serví la cena y decidí dejar el teléfono en silencio. Sabía que,
A partir de ahora, cualquier movimiento de ellos sería consecuencia directa de las decisiones que habían tomado hasta ese momento. Pasaron 3 días sin que Diego ni Cecilia me contactaran directamente. Martín me llamó un par de veces para hablar de temas sin importancia, como si intentara mantener una comunicación neutral, pero nunca mencionó el asunto del fondo, ni las condiciones que les había dado. Yo seguía mi rutina diaria, sin modificar nada, esperando ver qué decisión tomarían. La mañana del 4.º día, a las 9, recibí una llamada de Ezequiel. «Teresa, acaban de pedirme otra reunión. Esta vez dicen que quieren darte una respuesta», informó. «Está bien», respondí. «Que sea hoy mismo». La reunión se pactó para las 3 de la tarde, en su oficina, igual que la anterior. Pasé la mañana tranquila, haciendo algunas compras y organizando la casa. No sentía ansiedad. Lo que vinieran a decir no iba a cambiar mi postura. Llegué a la oficina puntual. Diego y Cecilia ya estaban allí, sentados uno al lado del otro. Diego tenía los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa. Cecilia parecía más dispuesta a hablar. «Hemos hablado mucho estos días», empezó ella. «Y hemos decidido aceptar las condiciones, con algunas aclaraciones». «No hay aclaraciones», respondí de inmediato. «Son 3 puntos, y todos deben cumplirse». Diego levantó la vista. «Está bien, pediremos disculpas». «No es pedir, es hacerlo ahora», dije, mirándolo directamente. Hubo un silencio incómodo. Diego respiró hondo. «Lamento lo que pasó esa noche», dijo finalmente. «No debimos empujarte ni hablarte así». «Yo también lo lamento», agregó Cecilia. «No fue correcto y no hay excusa». Asentí, sin sonreír. «Segundo punto», continué. «La devolución del dinero». «No podemos devolverlo todo de inmediato», dijo Diego. «Pero podemos empezar a hacerlo en cuotas». Ezequiel intervino para establecer un plan de pagos, con fechas y montos específicos. Lo anotó todo en un documento que ambos firmaron. «Y tercero», recordé, «vivir de sus propios ingresos durante 1 año sin pedirme nada». «Aceptamos», dijo Cecilia, aunque Diego no parecía convencido. La reunión terminó en menos de 1 hora. Al salir, no hubo abrazos ni muestras de afecto. Era un acuerdo formal, no una reconciliación. Esa misma tarde, Ezequiel me envió copias de los documentos firmados. Todo estaba en regla. Sabía que ahora tenían que enfrentar 1 año entero sin mi ayuda, cumpliendo con el pago de la deuda y manteniendo el compromiso. Durante las semanas siguientes, me limité a recibir las transferencias acordadas y a mantener un contacto mínimo. No había discusiones ni reproches. Ellos cumplían con lo pactado, y yo no me involucraba en su día a día. Con el tiempo, noté que algo empezaba a cambiar, sobre todo en Cecilia. Sus mensajes, cuando los enviaba, eran más cordiales. En uno de ellos incluso me contó que había empezado un curso para mejorar sus ingresos. Diego, en cambio, se mantenía distante, aunque no rompía las reglas. 1 año después, Ezequiel me llamó para decirme que habían cumplido con todo. La deuda estaba saldada y no habían pedido dinero extra en ningún momento. Me preguntó si quería mantener las medidas o restablecer algún tipo de ayuda. «No, Ezequiel», respondí. «Prefiero que sigan por su cuenta». En los meses siguientes, mi vida continuó tranquila. Seguí administrando el fondo fiduciario y disfrutando de la seguridad que me daba saber que nadie podía tocarlo. Diego y Cecilia ya no eran parte de mis preocupaciones diarias. La última vez que los vi fue en una reunión familiar pequeña, organizada por Martín. Se acercaron a saludar con cortesía. No hubo conversaciones largas, pero tampoco hostilidad. Fue suficiente para confirmar que las cosas habían cambiado. Yo seguía con mi vida, libre de la presión y el maltrato que habían marcado tantos años. Todo lo que había hecho, lo hice para poner límites claros, y funcionó.